Te pregunto, ¿pensar distinto es un nuevo deporte de riesgo? A veces pareciera que sí, no porque haya cambiado lo que pensamos, sino porque cambió el clima en el que lo decimos. Una opinión que ayer era normal, hoy puede sonar polémica, sospechosa o directamente prohibida. Y a la vez, lo que hace 10 años nos habría sonado un disparate, ahora te obliga a sentir para no quedar como un cavernícola. ¿Cuándo pasó? ¿Quién decidió que pensar distinto te conviene o te convierte en un intolerante? ¿En qué momento lo que siempre estuvo bien empezó a sonar mal? ¿En qué instante nos convencieron de que exponer nuestros valores se volvió peligroso? ¿Y cuándo fue que callarnos empezó a parecer lo correcto? Hasta hace no mucho tiempo, ciertas ideas parecían impensables y hoy no solo son aceptadas, sino que se volvieron obligatorias. Las palabras cambiaron de significado, los gestos cambiaron de tono. Joseph Overton, un investigador norteamericano, diseñó un modelo para explicar cómo las ideas se vuelven aceptables en una sociedad mucho antes de que se conviertan en leyes y lo llamó la ventana de Overton. ¿Cómo funciona? Mira, te lo cuento sin vueltas. Overton decía que las ideas no aparecen de golpe, sino que avanzan a través de 6 etapas. La primera es la etapa de lo impensable. No, ni lo digas, es un tabú total, es un tema que no sale de la sombra. La segunda etapa es la etapa radical. Hay un loco que dice, ¿sí? Es una idea que suelta a alguien y explota una especie de escándalo. La tercera etapa es cuando esa idea se vuelve aceptable. Bueno, ok, discutámoslo y empezamos a hablar de la idea, aunque sea para criticarla. Y ahí aparecen las primeras polémicas. La cuarta etapa es cuando algo nos parece o nos empieza a parecer sensato. Bueno, tiene sentido si lo miras así, y se empieza a racionalizar. Se llena de argumentos, de causas nobles, de estadísticas. La quinta etapa es cuando la idea se hace popular. Todo el mundo lo dice, te lo muestran en las series, las marcas venden con ese argumento, los chicos empiezan a repetir, se hacen memes, canciones, chistes, empieza como a formar parte de la cultura y sobre todo de los medios. La sexta etapa es la etapa política. Ahora es ley, se institucionaliza, termina en el boletín oficial. Listo. De impensable a ley en 6 micropasos. Este proceso puede llevar años o puede durar apenas meses. Y lo más interesante es que casi nunca lo vemos venir. Ahora, cuando lo entendés, te das cuenta de que nada cambia de repente. Lo que cambia es dónde está la ventana. Pero entonces, ¿cómo es que se mueve una idea? Simple. Alguien la empuja. A veces la empujan desde arriba. Políticos, medios, empresas, instituciones, agendas. Y a veces desde abajo. Movimientos sociales, jóvenes, creadores o gente harta de lo de siempre. A veces se trata de modas culturales, de nuevas sensibilidades o avances de conciencia real y otras veces de manipulación lisa y llana. El problema es cuando no nos damos cuenta de que con cada empujón también cambian los límites de lo que se puede pensar.
Si querés ver cómo se mueve una ventana de Overton, no hace falta una clase de sociología. Basta con mirar cómo cambiamos todos sin darnos cuenta. El veganismo, por ejemplo. Lo que era una rareza de dos personas en un bar, hoy diseña menús, pone leyes y hace campañas. O el lenguaje inclusivo. Algo que empezó como un chiste en Twitter y terminó en ministerios, reglamentos, debates públicos. El matrimonio igualitario, de una discusión explosiva a un derecho básico en tiempo récord. El aborto, décadas sin poder mencionarlo y de pronto centro absoluto de la conversación. La legalización de las drogas, de tabú total a política sanitaria. La escuela, que era lo más estable que teníamos, ahora cambia contenidos a una velocidad que no nos da tiempo a digerir nada. Y mientras algunas ideas suben, otras caen en picada. Cosas normales durante décadas, como un cumplido, un piropo, un qué lindo te queda ese color, pasaron de ser espontáneas a sospechosas. No porque seamos peligrosos, sino porque el clima cambió silenciosamente. Y entonces aparece el punto de quiebre. Un ejemplo que no es polémico, es directamente inverosímil. Un ejemplo que no solo marca que la ventana se movió, sino que se agrandó. Escucha, una diputada propone hacer oficial el idioma árabe en España. Un idioma que no estaba ni en la periferia del debate, aparece de pronto presentado como si fuera una evolución natural e inevitable. Ese salto no es casual. Es una ventana de Overton moviéndose en vivo frente a la mirada de todos nosotros. Y sin que nadie pregunte, ¿cómo es que estamos discutiendo esto? Uno duda hasta de si conviene preguntar. No sea cosa que te ganes un mote, un apodo. Ahora, ¿quién mueve la ventana? Si te preguntas cómo se logra que una idea impensable empiece a discutirse, la respuesta es simple. Construcción de narrativas, historias, películas, series, campañas, tweets, canciones. Todo lo que repetimos sin notar que está moldeando lo que vamos considerando razonable. Primero aparece una voz disruptiva, lo que llamamos un loco o un visionario. Después los medios dicen, hay polémica con tal cosa. Y al hacerlo ya abrieron la ventana. Luego alguien retoma la idea, la suaviza, la explica mejor, la asocia a causas nobles como la diversidad, los derechos, el progreso, la inclusión, y cuando menos lo esperás, la idea está en los manuales escolares o en la publicidad del shampoo. Así, una idea impensable llega a ser indiscutible. Pasó con algunos hábitos culturales. Por ejemplo, dejar de fumar o usar botellas o bolsas reutilizables, cuidar el agua. Nadie te obliga, pero de golpe todo el mundo lo hace y si no lo haces sos el raro. Es decir, la presión social también corre la ventana y un día se convierte en ley, aunque no esté escrita. Ahora, no todos los cambios vienen impuestos. Algunos nacen del cansancio, de la empatía, de ver el mundo de una manera diferente. Y eso está muy bien. Lo importante es tener conciencia del proceso y poder anticipar cuándo se viene una idea que se contradice con los valores que querés defender. Porque cuando una ventana se mueve sin debate real, después no hay marcha que la devuelva a su lugar. La sociedad despierta cuando ya la ley está aprobada. Cada uno de estos ejemplos muestra que las ventanas no son ni buenas ni malas en sí mismas. Lo peligroso es no ver cuál es el movimiento que hacen. Y acá quiero poner especial énfasis en cómo
se nos van colando los camellos. Hay ventanas que se cierran empujadas por una mezcla de precaución, miedo o corrección extrema o corrección política. Hace no tanto, la cortesía era parte del aire y hoy, en ciertos contextos, es un riesgo. Comentarios que antes eran una amabilidad, hoy pueden leerse como una invasión. No estoy diciendo que no haya que cuidar los límites. Digo que el miedo no puede reemplazar al criterio. Los comportamientos humanos no se pueden reducir a fórmulas. No hay un Excel que diga esto es apropiado y esto no. Depende del contexto, del tono, de la intención. Pero vivimos en tiempos donde la sospecha precede a la interpretación. Entonces, en lugar de enseñar empatía, enseñamos miedo. En lugar de promover la educación emocional, promovemos la autocensura. Claro, hay motivos, pero entre el abuso y el silencio hay una gama enorme de grises. Y cuando solo vemos blanco o negro, la conversación se muere. Pasamos del todo vale a nada se puede. Durante décadas, la publicidad, por ejemplo, exaltó cuerpos imposibles. Ahora, hoy, la corrección política impone no mencionar los cuerpos, ni para bien ni para mal, como si el cuerpo de repente fuera una palabra prohibida. Si quieres hacerle, por ejemplo, una sugerencia a alguien que tiene exceso de peso, lo cual claramente afecta a su salud, inmediatamente te transformas en un gordofóbico. Paren un segundo. Hay cosas que se nos están yendo de las manos, ¿no te parece? Nos relacionamos como si todo fuera frágil. Nos saludamos midiendo cada gesto. Pensamos 3 veces antes de hablar. Y la pregunta es, ¿eso nos hace mejores o nos hace más temerosos? Quizás la verdadera evolución no sea empujar la ventana en ninguna dirección, sino recuperar la brújula que nos indica cuándo estamos siendo empujados nosotros. ¿Cuáles son tus propias ventanas personales? Porque no solo cambian las ideas sociales, también cambian nuestras ventanas internas. Lo que hace 10 años te parecía una exageración, hoy te parece sensato. Lo que antes no tolerabas para nada, hoy te parece, bueno, aceptable. Y eso es parte de madurar. Cada experiencia te mueve la ventana. Cada pérdida, cada vínculo, cada persona que conoces o un libro que leíste o cada viaje. La diferencia es que vos sabés por qué cambió. Podés rastrear el motivo. En cambio, con estas ventanas colectivas, las cosas cambian sin que nadie se haga cargo. No sabemos quién las mueve, pero todos las vamos obedeciendo. Y si hay algo que vale la pena recuperar, es el pensamiento crítico. Preguntarnos, para, ¿quién gana con que esta idea se vuelva popular? ¿O quién pierde con que esta otra idea desaparezca? ¿De verdad lo pienso así o solo estoy repitiendo lo que suena bien? Se trata de tomar conciencia y tener cuidado de las agendas invisibles. Hay agendas que se imponen por saturación, no porque haya un complot, sino porque hay una economía de la atención. Lo que más se repite, gana, y lo que no se repite, desaparece. Las redes sociales obviamente colaboran acelerando el proceso. Cada semana hay una causa nueva, una indignación distinta, una moda moral que nos interpela y que nos dice de qué lado estar. Y si no tomas posición, te sentís hasta culpable. Esa velocidad hace que a veces defendamos algo sin haberlo pensado del todo. O rechazamos algo solo porque eso ya no se dice. Y la verdad
es que esa actitud, más que progreso, suena a cierto automatismo. Quizás habría que volver a una práctica vieja. ¿Te acuerdas cuando nos mandaban a pensar en voz baja? Dudar antes de repetir. No todo lo que suena bien es justo. A veces el criterio personal es la forma más revolucionaria de resistencia. Y hablando de revoluciones, quiero proponerte una idea que trabajo mucho con los equipos que entreno. Se llama hacerse cargo de una microvalentía social. Yo le llamo microvalentía a esos gestos pequeños que desafían el miedo cotidiano. Ejemplos. Sonreírle a una persona desconocida. O agradecerle o saludar al chofer del colectivo, del autobús. Pedir perdón sin poner excusas. Ser amable porque sí. Darle feedback a tu jefe. Atreverte a decirle a alguien que te gusta su energía sin miedo a que vean segundas intenciones. Es decir, pequeños actos que hoy requieren coraje, porque la sospecha está tan instalada que la amabilidad se volvió un deporte de riesgo. Pero creo que también puede ser una forma de resistencia. Cuando decís algo lindo y sincero, cuando elegís confiar, abrís tu propia ventana de Overton y le recordás al otro que no está todo roto, que todavía se puede hablar con humanidad sin miedo a equivocarse, y eso también cambia el clima social. Porque las ventanas colectivas se mueven con millones de microgestos individuales. Cada época tiene su versión de lo normal, pero normal no significa verdadero, solo significa frecuente. Espero que conocer la ventana de Overton nos sirva como herramienta para pensar, para no repetir sin procesar, para hablar sin miedo y para defender valores que sí valen la pena y sobre todo para rescatar el sentido común. Porque sí, el mundo cambia, pero hay algo que no debería cambiar nunca: la capacidad de conversar sin cancelarnos, de disentir sin destruirnos y de aprender sin miedo. La cuestión no es cuándo cambian las cosas. Al final, las ventanas están para eso, para dejar entrar la luz y para ventilar un poco. Pero si no miras quién las mueve, podés terminar viviendo ideas que nunca elegiste. Pensalo, antes de que alguien más piense por vos. Nos vemos pronto.